hoy a cualquier efectivo, che, ¿cómo va la búsqueda de Lino Moreno, del sicario de Liliana Ledesma? Y no debe saber quién es Lino Moreno, si no le decís esa segunda partecita. No debe haber un parte. No debe haber un parte al día de hoy adentro, en el área interna de la policía, que diga, che, tenemos sospechas de que se lo vio en algún lugar, de que después te vienen a vender esta pelotudez de plan Güemes y lucha contra el narcotráfico, cuando ellos mismos dejan escapar las herramientas a las manos derechas de los narcos. Viste que cumple 200 años la policía. Bueno, hace 197 años, o sea, hace 3 años atrás, por primera vez y por ahora única, allanaron la jefatura de policía buscando cosas relacionadas al tema de la financiera. Mirá, 3 años después sigue Fabrizio Nieva ahora formando cadetes, porque es básicamente, suena como hasta un premio, ¿no? Vos vas a poder capacitar a los nuevos canitas. Bueno, ¿Y lo que le pasó a la del 911? No sé si notaste otra cosa. Llena de escándalo la min y termina yendo a parar al 911 ahí de Capanga. Bueno, te tiro ese datito así como premio, porque en Jujuy ven las cosas bien que hizo Pulleiro. Pulleiro se fue con Armella para ahí, ¿no? ¿Con Armella? Colegas me escribieron. Armella, el que se sacaba la foto con... Hace 2 días me dijeron, che, Pulleiro no es ministro, va a ser secretario de seguridad. Me explicaban ahí por qué no puede ser ministro. Pero vino y se presentó con un Armella. Y yo digo, Armella, sí. El Armella de Abel Cornejo, el Armella del MIS. El Armella del Oso Ruiz. Entiendo que es el mismo Armella, entiendo que es el mismo. O capaz que cada uno tiene su Armella. Claro. No sé, cada uno de esos tipos dice, no, che, conseguime una Armella que necesito acá porque si no, ¿cómo querés que sea secretario de seguridad? Sin Armella, boludo. Yo sin Armella no asumo, boludo. No me importa cómo se llame Armella, pero Armella tiene que estar ahí al pie del cañón. No sé si notaste otra cosa. Diga. Ya no hay más móviles de cuántos alcoholizados hay el fin de semana, ya no se sabe cuántos operativos hormigas hubo durante este periodo. Ayer yo salí hasta Elaca, por no toda la ciudad que me hagan un control de prensa. alcoholemia y no había. No había. Daniel. No, esa es la frustración de uno, hermano, que dice, quiero son... perder todos los puntos del scoring. Eso se llaman prácticas periodísticas, Jessy. Experiencia. Pero es desde abril. Acordate que desde abril empieza el scoring. Hay algunas preguntitas. ¿Y qué pasa si soy de otro municipio? Si mi carnet es de otro municipio. Porque, ¿cómo podés vos tocarme mi carnet? ¿Qué sé yo? Si yo tengo mi carnet en la Caldera. El scoring es nacional, ¿no? O sea, adherís a una ley nacional de scoring. Adherís a un sistema nacional. Sí, pero es alta capital. Y las leyes de si la Caldera no adhiere, me chupa un huevo que me quieran quitar puntos acá, ¿sabes qué? Voy a estacionar arriba de tu auto, Emiliano. ¿Y las leyes de la coca son nacionales o provinciales? Se lo preguntamos directamente al juez Julio Leonardo Babio, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? Pero bien, todo en orden. Bueno, nos quedamos hablando de un tema que se lo suele normalizar, porque de hecho es parte de nuestra cotidianeidad y de nuestra normalidad. Entiendo que ustedes en los propios pasillos de la Justicia Federal, en el Ministerio Público, en la Legislatura, en el Consejo Deliberante, en la Jefatura de Policía, en el propio Centro Cívico del Granbur, se coquea. Se coquea dentro de la legislatura, se lo ve en imágenes a quienes hacen las leyes con su acullico y todos en un asado sacando su bolsita, compartiendo, mira qué rica y demás. Entonces muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué son estos operativos rimbombantes de un patrullero volcó persiguiendo un Renault 12 con 50 kilos de coca? Y vos decís, ¿cuántos tendrá ahora Coca King o qué coca dentro de su negocio para venderlos, ¿no? ¿Y de dónde los sacaron? Y la pregunta es porque nos mandó a hablar con usted, creo, ¿quién fue? Cigarán, Adrián ¿no? Cigarán nos recomendó. Hablando del tema del plan Güemes, dijo, hablen con Julio Babio y pregúntenle por el tema de la coca. Porque bueno, justamente se había dado una situación donde agarraron a una persona con una cantidad determinada de hojas y se plantea esta mirada de supuesta lucha contra el narcotráfico. Uno nunca sabe qué pasa con esa coca secuestrada. En tiempo de pandemia la policía la estaba vendiendo, por ejemplo, para tener un dato de la realidad de lo que pasaba en ese momento. Y la pregunta en líneas generales para empezar a conversar es justamente ¿qué implica el marco normativo que tenemos hoy a nivel país respecto de cómo se tiene que tratar esa cuestión? Es decir, hablando mal y pronto, no combatir situaciones al pedo, no gastar nafta en perseguir a una persona que no está cometiendo ningún delito. ¿Cómo es exactamente el funcionamiento del ingreso de la hoja al país, de la posibilidad de circulación adentro de la provincia? ¿Nos puede explicar eso, doctor? Sí, cómo no. La verdad que el tema de la hoja de coca es muy complejo. Históricamente, hasta los gobiernos patrios
de Salta tenían el monopolio de la hoja de coca viendo la parte económica, ¿no? Antes de que exista la cocaína, ¿no? Pero brevemente le comento la evolución que tiene el sistema. Usted tiene toda la razón del mundo, yo ya lo vengo cuestionando, sobre todo la violencia asociada a las hojas de coca, porque es cierto, hay un gendarme que posiblemente esté coqueando, todos se coquean toneladas de hoja de coca en nuestra provincia, inclusive, como usted dice, hasta sin generalizar, por supuesto, era muy común, sobre todo antes, de que los gendarmes que secuestraban hoja de coca, después esto volvía y coqueaban, sí, decían, yo acabo de tener esta coca, me lo da, viene de gendarmería. Entonces había o a veces los propios gendarmes te pedían también, ¿no? Era muy común pasando frontera, yéndose por ahí del noroeste, ¿no? Uno cuando entraba a Córdoba, era la costumbre del mangueo, no tiene unas hojitas para convidarnos. Totalmente. Sí, entonces hay una contradicción enorme y graves incoherencias en el sistema, porque por ejemplo, los proveedores de hoja de coca hasta hace muy poco eran procesados, inclusive esto se advirtió mucho en el sistema acusatorio, que Salta y Jujuy es lo más fácil. Descubrir un cargamento de hoja de coca es lo más fácil del mundo, tiene olores enormes. Entonces, disculpe, doctor, usted con esto hace referencia, digamos, a esta costumbre policial de juntar números para la estadística. Y también, inclusive no solo policial, porque la propia justicia también, la estadística era muy abultada de causas de encubrimiento de contrabando, porque es muy fácil, era facilísimo, digamos, detectarlo, se secuestraban grandes cantidades, después no se sabía bien el destino. Entonces, hay algo que cambió bastante, si bien es cierto, cambió a nivel jurídico, hay una gran diferencia ahora. Ahora no se llevan adelante causas judiciales por encubrimiento de contrabando. ¿Y qué se hace? Una de las ya le cuento. Y una de las grandes contradicciones que hay es que esa persona que provee a todos los kioscos debería, para ser coherente, considerarse una infracción aduanera y tendría que ser la tenencia injustificada de mercadería extranjera para la venta, que es una infracción aduanera que tiene clausura o multa. A ver si voy entendiendo. Entonces, con esta infracción aduanera implícita ya dentro del hecho de tener esa cantidad de hoja de coca, caemos también en que el producto que está dentro del negocio correría la misma suerte de ilegalidad, ¿o entiendo mal? Exactamente, claro. Eso tendría que ser clausurado para ser coherente. Claro. Entonces, cuando lo agarran antes del proveedor, le hacen una causa por encubrimiento, le hacían. Por eso ahora lo que cambió hace poco la jurisprudencia, bueno, le marco un hito. En el año 78 era considerado vicio por un decreto de Videla. Entonces perseguían a los jueces, perseguían lo metían preso concretamente. Los jueces de primera instancia empezaron a darse cuenta y son los que dijeron, por ejemplo, en un fallo López del juez federal Lona del año 79, empiezan a liberar a esa gente, porque imagínense... Pero aparte estaban pasando por arriba de una ley del 68, ¿me equivoco? Claro, la ley del 68 autorizaba y ese decreto supuestamente la derogaba y decía que era un vicio ese decreto de Videla. Y después en el año 95 hay un fallo de la Cámara General de Apelaciones que dice que esta ley, este decreto ley no debe estar vigente, porque lo que está vigente la ley 17.818, como bien dice, y que ese fallo es de Mecena y de Ricardo Munir Farús, para acordarnos como hito, porque antes era considerada mercadería de prohibición absoluta, o sea, no solo era contrabando, sino un contrabando agravado, con una pena más elevada, y a partir del 95 en la justicia ya empezó a decirse es contrabando simple. No fue un gran avance, pero se siguió diciendo es contrabando simple. Acá si uno se pone a sumar todos los elementos, doctor,
resulta patético que no tengamos una claridad normativa cuando la costumbre ya está tan arraigada, ¿no? Pues si no sería un tema simple, digo, si fuera livianito, lo matamos en 2 minutos. El tema es, si ya está, se prohíbe el ingreso del hoja de coca, querés coque, anda, metete a Bolivia y si te encuentro acá, va en cana y listo, y se terminó la cuestión. Pero estamos hablando de un mercado, por ejemplo, que en Jujuy nada más mueve 2.100 millones al año. En el país tengo entendido que son aproximadamente 15.000 millones de pesos que se mueven en torno al consumo de la hoja de coca, porque hay casi 1,5 millones de consumidores en toda la Argentina. Porque esto se extendió, digamos, ya no es una costumbre salteña o jujeña. Primero ni siquiera era tucumana y luego llegó a Tucumán con el estudiantado. Después se trasladó a Córdoba al tiempo que uno hoy puede ir a comprar hojas de coca en Córdoba. Encuentra en los kioscos, ¿no? Entonces, es ridículo realmente andar persiguiendo a un tipo que evidentemente, porque no sé cuántas cantidad de hoja de coca se necesita para hacer una cantidad de pasta base más o menos justificable, digamos, y la va a venir a traer acá al centro de la ciudad capital para hacerlo cuando tenés tremendo monte en el lugar a donde la estás pasando, digamos, resulta bastante ridículo, inverosímil. Pero me parece que la deuda más grande es justamente la claridad y que tiene que ver con el ponerse a laburar, ¿no? Sí, exactamente. Te cuento. Primero, desconocimiento. Hay juzgados, un caso muy clásico que yo recuerdo, que es medio hace poco, 1 kilo de hoja de coca, pero menos hoja de coca, pero eran distribuidos ya en bolsita, fiesta, en Flores, de la comunidad boliviana, lo detectan, va preso la persona que llevaba para vender ahí a sus con nacionales, y va preso, y no solo va preso por por llevar mercadería, materia prima de tráfico, como usted dice, imposible, y que era para el bloqueo. Los jueces en primera instancia lo metieron preso y la Cámara le dio la libertad, pero no le puso sobreseimiento, falta de mérito. Hay que seguir investigando a ver si esto era destinado al narcotráfico. No podemos estar perdiendo tiempo en algo así, es una ridiculez. Aparte, el Bafle Montaldi tiene 1,5 kilos de coca en un cachete ahora, por ejemplo, habría que desterrarlo del planeta directamente, sí. Claro. No, y la contradicción está porque justamente ya sabemos, todos sabemos, que antes le llamaban el carnet del coqueo, que llevaba toda la gente, llevaba frente a ese ataque grande que se consideró vicio, el artículo 15 de la ley 23.777, que dice la tenencia de hoja de coca no es tenencia estupefaciente. Era el reprocan de la coca, digamos, de ese momento. Exacto. Entonces, una de las grandes contradicciones es, si está reconocido la necesidad de abastecimiento, que es indispensable el ingreso, ¿cómo se va a reprimir el consumo? ¿Cómo se va a seguir reprimiendo el ingreso? En mi postura también hay que pensar que no solo somos nosotros como personas, digamos, que hay que pensar en la visión como visión de los pueblos originarios. Sabemos que Salta tiene un porcentaje muy alto, más o menos 60% de la población. Jujuy tiene más. Claro. Y esa cosmovisión la considera una hoja sagrada, milenaria, que ingresaba al país ya de Bolivia hace años, cuando no había límites de países. Ingresaba, y eso en prueba está en las ofrendas de los niños de Yuyayaco. Por eso el artículo 75, inciso 17, reconoce la persistencia de los pueblos, étnica y cultural de los pueblos, y considera entonces que nosotros debemos respetar esa costumbre y ancestral que inclusive es constitucional. Por eso, como le digo, ya en Salta, por suerte, la postura es considerar, no exactamente, yo consideraba en función de esos elementos que no debía ser delito cuando cualquiera sea las cantidades, mientras se sepa que no está destinado a materia prima, sino al coqueo. Claro, porque esto es acá como agarrar y pretender que un pibe que tiene 2 porros en el bolsillo y 7.000 pesos era producto de la venta, la plata y esas argucias estúpidas que se arman en 2 minutos tratando de resolver un caso como si fuera importante, ¿no? Digo, claro. ¿Y qué propone usted, digo, con su experiencia en la justicia federal y la mirada sobre el estudio de esta situación? Que yo repito, estamos hablando de un mercado de 15.000 millones
de pesos Sí, en sí. el año en toda la Argentina, en que hoy los chefs de élite utilizan la harina de coca para espectáculos y Exactamente. para Sí, sí. brindis gastronómicos donde van todos los que después se horrorizan porque un tipo lleva 50 kilos de coca por la calle. Digo, ¿cuál es el camino a la resolución de este tema? Entiendo que tiene que ver Mire, con sí, marcar una legislación de ingreso certera, donde se sí, sepa sí. realmente. Hoy hay cuestiones de usos y costumbres. Tengo entendido que la Gendarmería te reconoce un cuarto por persona, que lo puedes pasar Claro. sin ningún tipo de Esos drama. son, Pero se plantea claro, esto que usted sí, dice, ¿qué hace con un kilo? sí, Un kilo no te alcanza ni sí, para sí, sí. generar olor a pasta base. Entonces, Exacto. Sí, le cuento, sí, la postura de la Cámara Federal actual, que como le digo, no es exactamente lo que yo proponía, que yo me inclinaba más por analizarlo desde el derecho constitucional de los pueblos originarios, de ingreso. La postura de la Cámara, que es buena también, es que se analiza el delito en función, porque usted sabe que hay un límite demarcatorio entre el delito y la infracción. uh-huh. Y la Cámara dijo que el monto de punibilidad, que es de 500.000 pesos, está totalmente desactualizado, Uh-huh. porque lo que se pretendía que lo que sea delito tiene que ser una cantidad muy grande. Para ponerle, le pongamos un número, doctor, así dentro de lo que sería su criterio judicial, por ejemplo. Sí, sí. Entiendo Sí, que sí. hay bemoles en una causa hipotética, capaz que el tipo, Exacto, no sé, puede estaba haber copiando circunstancias del para caso, hacer, sí, sí. pero dentro de un contexto de normalidad, no sé, yo me puse atrevido y quiero traer 50 kilos para mi negocio, para mi drugstore. Yo podría llegar no. con eso a mi local, a pesar de haber tenido alguna intervención policial y que no me toquen, por ejemplo, o hay que resolverlo y llevar adelante un trámite y abrir una causa. ¿Cómo sería? Sí, el tema es el siguiente, hay como una dicotomía, una falta de información entre la frontera y lo que se entiende las fuerzas de seguridad, Uh-huh. con lo que actualmente decide la justicia. La justicia ese caso no lo considera delito, directamente lo archiva, porque lo que investigan los propios fiscales ya han hecho un acuerdo. El fiscal general ha decidido que en esta jurisdicción no se impute hechos con más de 500 kilos. Entonces, y además el fiscal tiene la posibilidad de considerarlo con criterio de oportunidad, no acusar. Pero yo de este año y del año pasado ya no me ha llegado yo soy juez de garantía ahora con este sistema, no me ha llegado ninguna causa de hoja de coca de menos de 500 kilos. Así, por supuesto, como usted dice, dentro de los bemoles, que no se sepa que Uh-huh. justamente lo agarran en la frontera yendo a Buenos Aires con una tonelada de hoja de coca, 800 kilos, todo, y que hay que analizar un poquito si no O puede. sea, arriba de los cocina, 500 bueno. entonces se podría ya inferir que hay una actividad extraña, por lo menos, digamos. De ahí para abajo Sí. sería una cuestión. Pero, Sí, pero es ¿cómo se lo resuelve? Yo quiero saber tema así, la práctica. ¿Qué? ¿Me quitas la mercadería, igual la ponés a disposición de la justicia? ¿Le permitís al tipo que siga con eso? ¿Cómo operaría la cuestión? Bueno, yo creo que eso es una cuestión que tiene que trabajarlo los ministerios públicos fiscal, Uh-huh. poniendo en conocimiento a la fuerza de seguridad, porque si no ocurre esa violencia e ilicitud asociada a que sigue existiendo, que se persiguen, que se disparan, se defienden a un disparo, y con una cantidad que evidentemente no es delito, o en su caso podrá ser infracción aduanera, pero no delito. Y eso, la infracción aduanera ya es una cuestión que escapa un poco porque quedaría dentro del ámbito administrativo. Pero yo también le preguntaría, por ejemplo, a la aduana, ¿y cuánto sí? Si no es ilegal, digamos, a decirme dónde está el nomenclador de aduana que me marca cuánto tengo que pagar yo por ingresar tanta cantidad de coca, como pasa con otros productos, ¿no? Porque si tengo, no sé, 10 aire acondicionado, bueno, me cobran una cantidad determinada de impuestos para meter la mercadería al país porque está nomenclada, está dentro de la norma. Si acá no está, digamos, entonces los ciudadanos vivimos en una nebulosa y dependiendo del criterio de ñato que no agarren el control que sea, ¿no? Sí. Hay muchos intentos, es difícil porque no hay que, como por supuesto, esto no quiere decir que no se deba controlar con rigurosidad el ingreso, digamos, sospechoso, el desvío del fin, digamos, ¿no?
Entonces, hay un trabajo muy interesante de un ingeniero, Marcelo Rodríguez de la UNSA, que propone una reforma, una ley bien ambiciosa, pero hay que recordar que los legisladores de todo el país se pueden asustar con esto. O sea, si no conocen la problemática, entonces educación, información es clave, que las fiscalías y bueno, y por estas charlas, por ejemplo, con estas charlas, por eso a mí me interesa y cada vez que yo tengo mucho trabajo, pero sí me interesa abordar esto para que la gente sepa, porque el criterio jurídico de los jueces de esta jurisdicción no se conoce. Claro. Entonces, acá no hay causas, por ejemplo, seguridad, a los dueños de los negocios que venden coca. ¿Tiene algún registro nunca, alguna vez de alguna causa? Nunca, nunca, Jamás. no hay registro, ni aduana ni la justicia, no hay registro. Entonces ya esa contradicción enorme, ¿no? Claro. Pero sí hay quien adquiere y la traslada, porque debe presumir de que esa mercadería de importación prohibida sería de contrabando, siguiendo la postura tradicional, que primero era más, como recordamos, primero era mercadería de importación prohibida, después de los fallos se fue atenuando, Claro. y esta última postura que estamos hoy, ya no acusamos, ya los fiscales ya no acusan. Ya hace Fíjese, un año y doctor, que medio, más hay o menos. otras conexiones que surgen del hecho en sí, de la existencia de la hoja. En Bolivia aparecieron muchos cánceres de boca y de garganta a partir de cómo están haciendo la machucada. Hay gente que le mete cal para picarla, Sí, o sea, claro. o algunas otras Sí. sustancias, y hasta esas cuestiones, ¿no? Son de cuidado, digo, y a tener en cuenta a la hora de la salubridad. Y de Claro. ponerse a pensar justamente en qué está pasando con eso que ni siquiera controlamos, ni vemos cómo se hizo, ni quién lo tocó, ni quién lo pisó, ni qué bacteria o Exacto. virus puede llegar a tener. O sea, Exacto. hay tantas aristas que se desprenden de esta Por situación eso. para sentarse a charlar en serio, pero evidentemente no hay mucha voluntad a lo largo del tiempo. No es un tema que cobre preponderancia ni que se ponga sobre Sí. la mesa, ¿no? Claro, porque en ese mismo sentido, esa ilicitud que tiene, que no debería ser tal, puede ser reglamentada. Si decimos que la ley 17.818 está vigente, entonces lo que está faltando es que se establezcan aranceles aduaneros, que el Estado se está tornando una omisión, y yo digo hasta una omisión constitucional del Estado. Si se tuvo en cuenta que el artículo 15 autoriza el coqueo, y la contradicción es que no estaría autorizado el abastecimiento. Frente a esa omisión, creo que lo que hace falta es reglamentarla primero. Tal era como la Después figura establecer- enferma esta de la tenencia simple con el cannabis, por ejemplo, o con lo Claro, que fuera. claro. ¿No? Decir, no Hay es un delito desgaste. que te fume un porro, pero no hay forma de que lo consiga, digamos, cualquier Exacto, otro apartado del acceso a esa exactamente. sustancia es delito, pero fumarlo no. Entonces, Exactamente, al punto que la propia Corte, ya sabemos que el caso Arriola, dije, dedíquense a avanzar en los casos verdaderos narcotráfico, y los demás no. Entonces acá esto es muy parecido, está permitido, pero no se puede ingresar. Esto aumenta el valor, porque la ilicitud aumenta el valor del precio, tiene desgaste jurisdiccional, hay violencia asociada, como hablamos, que eso yo creo que es una cosa más grave, porque acá se defienden las cargas con tiros, le tiran tiros a la goma, vuelcan las camionetas, y en realidad estamos hablando de algo que no es delito. hay historias de no debería patrulleros ser volcados, delito. ¿no? Que uno se pregunta, ¿está rompiendo un bien del Estado que vale millones de mangos por algo que no tiene sentido ni basamento legal? Doctor, nosotros lo invitamos a hablar puntualmente de esto, pero ¿le puedo quitar unos minutos para hablar de lo que generó el Plan Güemes? ¿Me puede dar una mirada de este tema puntual? Usted, desde que se instaló o se habló de la cuestión, ¿puede dar una opinión o está vedado por algún motivo determinado? ¿Qué cree que ocurrió desde este anuncio del gobierno nacional, la avenida de Patricia Bullrich, el alambrado que viene a resolver un problema? Nunca nos habíamos dado cuenta que con 200 metros de alambrado se resolvía todo. ¿Cómo lo ve usted a esto? ¿Qué análisis puede hacer por el andar hasta el día de hoy y los números en la justicia puntualmente? Mire, yo solo un comentario muy general le diría, que en la media nacional es una fuerza que, por supuesto, hay personas que son desviadas, pues nosotros tuvimos algunas causas,
pero el común de la gente de los gendarmes, es una persona muy noble, muy respetuosa de la justicia, dan la vida. Yo tuve casos a la altura de Yurayaco, donde gendarmes duermen en la cordillera, muertos de frío, esperando que pase un posible traficante y lo agarran, se disparan, dan horas, y eso es muy valorable. La fuerza viene trabajando hace mucho tiempo sin impacto político, trabajan igual, en algunos momentos tienen mayor incentivo político, digamos, que otro. En este caso, la justicia y la gendarmería trabaja igual, con los mismos procedimientos, se está incrementando, es cierto, y este plan, por supuesto, todo lo que sea sumar al control está bien. No sé si se acuerdan, a mí me tocó ser el primero que insistía en la radarización en aquel tiempo. Sí. Hicimos reuniones porque no había un avión, no había radares, empezaron a aparecer radares. Hacer ruido con este tema es bueno, pero tampoco creo que debe hacer como algo simbólico. Claro, o sea, No porque el tiene que ser algo ruido, simbólico. digamos, después hay que poner la olla a disposición también, ¿no? Solo es decir, la Exacto. conjunción de la olla y el cucharón tienen un efecto, pero si después la olla no está y el Claro. cucharón tampoco, yo le contaba la otra vez al interventor de Agua Blanca, Sí. fui a Tarija a carnavalear, volví, podría haber traído 6 muertos en la caja de la camioneta sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero ni me olieron. Sí. O sea, fue un pasar Sí. derecho como bala de Tarija hasta mi casa acá en Salta Capital, ¿no, doctor? Entonces, Sí. yo lo planteaba y me Sí. preguntaba, me acuerdo, el interventor me dijo, no, bueno, tal vez es una simulación de partida para después saltarles encima y agarrarlos desprevenidos. Me pareció bastante barata Sí. el comentario, el argumento, pero es lo que vi, ¿no? Y según tenía yo informaciones, como que llegaron supuestamente una cantidad de gendarmes que tuvieron un rato y se fueron. Y que de la prefectura queda el 40% de la gente que vino en una primera instancia, ¿no? Y lo tomo y le digo esto por esta cuestión que señala usted del impacto político, ¿no? Que por ahí se busca en algunos casos más la rimbombancia de un anuncio que la efectividad de un plan que tal vez ya venga ocurriendo, como usted decía, en algunos lugares donde la gendarmería sí labura, ¿no? Claro, sí. No, sí, yo coincido que en realidad todo suma, en la frontera todo suma, el orden suma, poner un alambrado para poder cierto control en las primeras y principales etapas. Por supuesto sabemos que tiene una frontera seca impresionante de 700 kilómetros, Salta, así que es muy difícil. La Gendarmería viene trabajando bien hace muchos años, y eso me consta por mi experiencia, que trabajé de secretario en penal, vi todos los casos. Ahora la Fiscalía también está trabajando muy bien, porque en realidad ahora los fiscales, están comandando los procedimientos personalmente los fiscales están trabajando bien, están haciendo procedimientos donde nosotros no sabemos con lujo de detalle de dónde partieron, cuáles son los lugares que se trasladaron exactamente. Hacemos procedimientos muy buenos, que es fruto del esfuerzo conjunto, ¿no?, de la Fiscalía, de las Fuerzas de Seguridad. Por eso esto en realidad está ocurriendo desde hace tiempo, y si hay incremento de procedimiento, muchas veces es natural por el incremento de la droga, por el buen desempeño de ciertos funcionarios que son generalmente anónimos. Los buenos no surgen, y lo que nos mencionan son a nosotros, porque jueces de garantía, fiscales, pero hay personas silenciosas que trabajan muy bien y que merecen reconocimiento, hasta heroico. Claro. Bueno, doctor, ahora sí la última, y si no puede por H o por B contestar, obviamente lo eximimos de la situación, pero porque nos cuesta mucho hablar con el fiscal Villalba y a veces con los fiscales en líneas generales, otras veces no, depende de la época del año o qué causas tengan. ¿Se lo está investigando a Benjamín Cruz por narcotráfico? Mire, realmente una causa que a mí no es. Yo podría hablar de lo que tengo, siempre que se me permita, pero exactamente no conozco,
y no está en otras fiscalías, todas las causas esas del homicidio, que ya conocemos, los Bejarano, todo eso no me tocó a mí, entonces sería muy respetuoso hacer Está bien, referencia. por eso le decía si podía contestar. Y acerca de No. la figura del ex juez federal Reynoso, dentro de su derrotero, entiendo que ahora se está ventilando una nueva causa, ¿eso tampoco lo toca a usted? No, por supuesto, no es algo que yo me siento orgulloso, porque en realidad fue una persona que fue condenada a 13 años, que nosotros con el Código Viejo empezamos con la investigación, con la participación de la Procunar inicialmente, avanzamos, procesamos, elevamos a causa a juicio. Es uno de los pocos casos de no impunidad, porque por ahí se pierde de visión. Él estuvo preso desde los 13 años hasta que piense que él trató de salir a toda costa por su supuesta diabetes que tenía, pero no, estuvo 6 años y pico preso, y cuando ya le correspondían beneficios empezó a obtenerlos. Así que es un caso no impunidad. Y el otro procesamiento también, que era con el Código Viejo, me tocó a mí intervenir. Hay una primera parte ya confirmada, donde estaba Arancibia, está el fiscal Bruno y Reynoso nuevamente, y que en esta oportunidad se consideró que no podía eludir la acción de la justicia. Él tiene un arraigo familiar enorme, así que por ahora, mientras siga el proceso, está en libertad en estos nuevos procesos, donde por otra parte se lo acusa de cohecho, que son delitos que no tienen una pena tan elevada en el mínimo, pero lo único es que se avanzó, es todo positivo en el caso Reynoso. Piense que yo en un mes lo procesé, investigué y procesé en un mes la Cámara. Yo recuerdo todo eso, pero a mí lo que me horroriza es verlo en la calle, verlo jugar en la loma con los funcionarios del gobierno, verlo en misa, ¿entiendes? Eso cuando uno lo escucha al fiscal Amat decir, este tipo era el amigo de los narcotraficantes en Salta, y a uno se le paran los pelos de la espalda, doctor Bioy, y dice, ¿qué estamos haciendo, hermano? El 40% de los presos duermen en el piso, y este tipo viene a argumentar un problema de salud y se va a la casa. Pero la visión es, piensen, esta persona fue condenada a 13 años y estuvo detenido y no tuvo una cárcel, un lugar de privilegio, nada, barría las cuadras de la cárcel durante años de su vida. Así que no. O sea, con esto que me dice usted, me dice como que mal que mal ya cumplió parte de la pena. Mal que mal no, cumplió la pena. Imagínense, en nuestro país estuvo condenado por los tribunales orales, por la Cámara, intervino, se lo juzgó, cumplió la pena, ya en libertad condicional está. Le cuento, el doctor fiscal Amat no recurrió a las libertades que tiene, la libertad que tiene ahora, no las recurrió. Se indignó nomás, pero no la recurrió, entonces, pero porque, justo en este programa explotó, ¿no? Amat estaba recaliente. Estaba recaliente. Porque, también justamente por el trabajo que llevan adelante uno los entiende, ¿no? Porque uno se mete en ese berenjenal donde hay mucho poder, donde hay muchas complicaciones, y después pasan cosas raras. Yo le digo la verdad. Queda medio caliente, supongo, yo le digo la verdad. Los fiscales, Diego Iglesias, Eduardo Villalba, y que tuvieron una actuación espléndida en aquel momento, y se avanzó en esta causa también, no recurrieron, porque también está en el grupo el doctor Amat, no recurrieron, es lo que corresponde a mi juicio, porque hay que pensar que él va a ir a juicio y que lo que hay que analizar es, para volver a escaparse, Reynoso se va a escapar con 5, que es una persona que dio muestra que ama a su familia, con un pronóstico de una pena no tan elevada ya por los cohechos, no se va a volver a escapar. Él cumplió con creces. Me parece muy bueno que usted me pregunte, porque es uno de los grandes éxitos de la justicia, el caso Reynoso. No sé si acuerdo lo que decía Ocampo cuando contaba ese caso. Y después hubieron otros casos que pienso que no es casualidad, de otros jueces como
bueno, Claro, que fue como que son conocidos. como un puntapié inicial, dice usted, de poder meterse con ese nivel de poder. Sí, exacto, con riesgo. Nosotros estuvimos amenazados porque había sicarios, Ujú. personas que estaban, digamos, que ahora están prófugas, que usted sabe que conoció el yerno, tenía sicarios, era un caso muy pesado que nos costó un riesgo personal a cada uno, tenemos familia, tenemos chicos, y después quedó como, bueno, Reynoso, pero en su momento era una organización criminal de alto grado, digamos. Doctor, hablando de esto y profundizando sí. un poquito, porque por ejemplo ahora en Aguas Blancas se dio el tema de la decisión gubernamental y parlamentaria de extender la intervención de Adrián Cigarán en esta zona a raíz de que supuestamente por un padrón toqueteado, que tiene exceso de gente ahí adentro, el narcotráfico se quedaría con la intendencia. Esas afirmaciones se hacen desde el poder provincial, hoy como diciendo, no, si vamos a elecciones hoy ganan los narcos. La pregunta es, ¿hay carteles de narcotraficantes tras la política hoy? Porque es pesado, digo, estar ahí como interventor y decir eso a nivel institucional. No es que el tipo lo comenta en un café, lo revolea, sino que sale y lo da como una declaración diciendo, no, había una necesidad de depuración de un padrón y una extensión de esta intervención, porque si no ganaba un narco. Bueno, le cuento. Esa es lo que se manifiesta. En la práctica no se contrató. Nosotros en la justicia, por lo menos hablando de las elecciones nacionales, hizo control biométrico para ver si era verdad, qué pasó con el padrón, a ver si las personas que ingresaban eran extranjeros, que se colocaban en el padrón, personas que se aumentaban, y sí hay una primera sospecha, porque no sé si se acuerdan, hubo concejales, el concejal Maurín, claro, y el concejal Jerónimo, prófugo. Sí, ahora está detenido, están detenidos, Mauricio Jerónimo está detenido, pero también por otra causa. Pero lo cierto es que en los municipios es posible, porque por ahí se gana con 1 o 2 votos, ¿no? Entonces es posible que haya una cuestión, hay una confusión, porque justamente, imagínense, si estos 2 concejales ingresaban, que no eran descubiertos con 300 o 200 y pico de kilos, como ocurrió, iban a permanecer en una frontera como concejales y con una impronta peligrosa. Claro, pero es un horror que no se pueda llevar adelante una elección porque está todo lleno de narcos. Claro. Digo, en definitiva sería interesante meter en cana a todos esos narcos, más allá de que se pueda depurar un padrón también, pero yo quedé azorado cuando escuché el justificativo. Me parecía como mucho, digamos, decir, paremos la democracia porque el narcotráfico no viene ganando. No, claro, pero como le cuento, en definitiva, cuando se hizo ese control, no hubieron casos, y los que se supone que pudo haber, cuando sabía que había un control biométrico, creo que hubo un solo caso de una persona que votó 2 veces, una cosa irregular que venía de Bolivia. Pero no se detectó en la práctica eso que se dice que era tan grave, y además Bolivia no da información respecto de sus padrones, porque tendríamos que hacer un entrecruzamiento de padrones. Claro. Sí. Bueno, ahora sí, doctor, esta es la última consulta. Esto que pasó con la Procunaria, una investigación a nivel país de lavado de dinero dentro de los municipios, que llega, la Procelac, que llega acá a Salta de alguna manera y toca alguna de nuestras comunas. ¿Ustedes están viendo este tema? ¿Le tocó a usted investigar esta situación o decidir acerca de lo que investigó un fiscal? Sí. Sí, esta situación está aquí, pero como usted sabe, lo que investigan son los fiscales. Entonces está en poder ya el fiscal que tiene competencia electoral, y que seguramente tendremos novedades. Ya creo que, es más, creo que ya hizo alguna presentación reciente, pero no lo tengo bien presente acá, pero sí, está aquí. ¿Quién es el fiscal, sabe, doctor? ¿Quién es el fiscal? Ajá. Sí,
Sí, el doctor Ricardo Toranzo. Ricardo Toranzo, perfecto. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un placer conversar con usted en la mañana de hoy. Le agradezco igualmente. mucho el tiempo y la charla. Bueno. Te mando un abrazo. Bueno. Que tenga buen Te mando día. un abrazo a todos ahí. Hasta luego. Chau. Bueno, el juez Julio Babbio, conversando con nosotros en la mañana de hoy, juez federal.